nuevamente bienvenidas y bienvenidos a este maravilloso espacio que nos convoca el cuarto encuentro de políticas y economía de la cultura aquí en nuestra querida Cuenca. Nuevamente, gracias Pablo William, María Augusta, Sara y todos quienes han hecho posible que esto sea una realidad. También Jenny, Gaby, Blas, Martín. Justamente las entidades aliadas a la Universidad de las Artes, a la Universidad de Cuenca, a la OEI, para trabajar en la concreción de este cuarto encuentro. Para mí es un gusto haber sido invitado para moderar, digamos, este diálogo, este primer diálogo de este encuentro, junto a queridas y queridos amigas, amigos, colegas de la gestión cultural en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Voy a comenzar este espacio, bueno, la mesa en la que nos encontramos, para quien no tenga la agenda, es Políticas Públicas para la Cultura en el Azuay, Redes y Sinergias. Y voy a comentar la metodología que vamos a utilizar. Antes que nada, hablar de que Cuenca y el Azuay tienen una particularidad. Aquí pasa algo que es muy único, digamos. Podría parecer algo que damos por sentado, pero definitivamente hace una diferencia. Y es que en Cuenca y el Azuay, quienes nos encontramos aquí, muchos de ustedes están frente a nosotros, otros no están aquí. Tanto quienes en este momento tenemos el privilegio y responsabilidad de estar en alguna institución pública o privada también. Aquí nos acompañaban hace poco también las directoras de la Alianza Francesa de Cuenca, las mismas universidades, GEMA de la Universidad Católica, entre otras. Tenemos una mística, digamos, un buen momento para el trabajo mancomunado por la cultura. Eso es algo fundamental que en Cuenca y el Azuay hace una diferencia. Y es ese momento de buena voluntad, de trabajo mancomunado a diferentes niveles de gobierno, sí, gobierno central, aquí hablo en Cuenca y el Azuay, con el Museo y Parque Arqueológico Pumapungo, la Prefectura, el CIDAP, Casa de la Cultura, las universidades. Hemos logrado generar unas alianzas y unas colaboraciones que finalmente terminan beneficiando a ciudadanos, a gestores y actores culturales, ¿sí? Más que a nosotros mismos. Y por eso, hace algún tiempo, activamos en este proceso de la definición de este tan necesitado y tan discutido, tan dudado, temido y anhelado Plan Cantonal de Cultura al 2035 que se aprobará este año, la Mesa Cantonal de Cultura. Sí, ya tuvimos una primera reunión muy provechosa y básicamente el objetivo de este espacio de trabajo mancomunado por las artes y las culturas de nuestra provincia y de nuestro cantón, es el de sumar, el de compartir fortalezas y compartir también nuestras debilidades, compartir e identificar esas oportunidades. Entonces, voy a presentar a quienes me acompañan aquí y que van a ser parte de esta mesa. Luego les voy a ir pidiendo que nos compartan una idea, porque pedirles una presentación nos vamos a alargar y lo importante es generar un diálogo, un intercambio con todos ustedes también y entre quienes estamos aquí al frente. Me acompañan Jenny Arizaga, ella actualmente es la directora de Culturas, Recreación y Turismo de la Prefectura del Azuay, es comunicadora, gestora cultural, fotógrafa documental y productora audiovisual. Ha trabajado como fotoperiodista en medios locales y nacionales, es autora del libro fotográfico La llamada de la luna, una visión de la sabiduría ancestral de mujeres andinas del Ecuador y la relación
de la luna con el ciclo menstrual. Un aplauso, por favor, para Jenny. Está aquí también Blas Garzón, actualmente director de la Maestría en Gestión Cultural en la Universidad Politécnica Salesiana. Él es historiador, gestor cultural, doctor PhD en Historia de América Latina por la Universidad Pablo de Olavide, magíster en Estudios de la Cultura y en Historia de América Latina y Mundos Indígenas. Bienvenido, Blas, a esta mesa. Martín Sánchez, artista escénico, gestor y activista por los derechos culturales, ha trabajado en diferentes proyectos sociales desde el arte en la Fundación Paces y el Centro de Rehabilitación Social Femenino. Dirigió varios grupos de danza como el municipio de Chordelej, de Azogues y el ballet Causanakunchik. Director y productor del Festival Internacional de Danza del Austro, administró el Teatro Carlos Cueva Tamariz de la Universidad de Cuenca hasta el 2017. Bienvenido, Martín. También me acompaña mi querida amiga Gabriela Vázquez, directora del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares CIDAP, máster en Curaduría de Museos y Galerías de Arte por Newcastle University, Reino Unido, y licenciada en Administración y Conservación del Patrimonio Cultural por la Universidad de la SUAY. Fue directora del Museo Municipal de Arte Moderno de Cuenca durante los años 2019 al 2021 y coordinadora educativa en la Dirección de Cultura de aquí de Cuenca, donde creó varios proyectos de educación no formal en artes, cultura y patrimonio, Sariri Guaire y memorias parroquiales rurales. Bienvenida, Gaby, querida. Y quien juega aquí de casa, nuestra querida Sofía Cardoso. Ella es coordinadora del Epicentro Cultural de la Universidad de Cuenca. Se ha dedicado a la gestión cultural, publicidad y comunicación durante los últimos 8 años y ha participado en proyectos relacionados con las industrias culturales y creativas de la UNESCO, ejecutados en Ecuador. 2 de sus proyectos más destacados son El Poncho Magnético, una productora cultural y creativa, y Tertulia Cinema, un cineforo que lleva el cine a lugares no convencionales. Bienvenida, querida Sofi. Entonces, estamos aquí en Cuenca, en este maravilloso encuentro de economías y políticas de la cultura, y tenemos esta realidad cuencana y azuaya de trabajo mancomunado, de sinergias, de trabajar en red, de apoyarnos en beneficio de gestores y actores culturales. Ustedes verán todos estos festivales que se hacen aquí, tantos proyectos, siempre tienen la presencia de varios de nosotros, y si no de todos, pues de manera cíclica de algunos de nosotros. Entonces, me interesa mucho que nos compartan, queridas y queridos, su visión de este trabajo en red, de estas sinergias, desde su realidad, desde su visión personal también, desde sus entidades. Entonces, les voy a ir pidiendo a ustedes que nos vayan contando esto. Yo haré algunas intervenciones y al final abriremos un foro para que todos ustedes, o algunos de ustedes al menos, puedan compartir criterios o disentir también de lo que estamos compartiendo acá. Entonces, me gustaría que comencemos contigo, mi Jenny, ¿sí? Si nos puedes compartir tu visión, lo que desde el gobierno provincial de la SUAY se está trabajando, mirando, y esta articulación en territorio con otros actores que estamos aquí y los que no están aquí también. Muchas gracias. Con gusto, Jonathan. Muy buenas tardes con todas y con todos. Primero a la mesa, qué gusto poder compartir. En realidad, como decíamos, con gente que hemos estado hasta cierto grado de amistad por la articulación interinstitucional y que sin duda nos ha permitido que el trabajo sobre la cultura, sobre las artes, pues sea más potente. Así que en buena hora que hayamos podido hacer ese clic con todas y todos. Y pues muchas gracias también a la Universidad de las Artes por esta magnífica iniciativa, porque sin duda, sin estos espacios de diálogo, pues no conoceríamos cuál es el estado actual del quehacer cultural y nos van a permitir también dimensionar hacia dónde caminar como provincia. Desde la Prefectura de la SUAY, pues nosotros tenemos como función, según el COTAD, promover y patrocinar las culturas y las artes en articulación justamente con los GAT parroquiales rurales. Y para ello, pues, nosotros hemos
comenzado desde el inicio, que fue el plantear el Plan Provincial de Cultura y Recreación en este caso. Nuestra dirección tiene una particularidad, somos la Dirección de Culturas, Recreación y Turismo. Entonces, por una parte estamos trabajando el Plan Provincial de Culturas y por otra parte el Plan Provincial de Turismo. Sin embargo, sin este primer paso, pues en realidad ni siquiera podíamos seguir o decir que estamos cumpliendo nuestras funciones según el artículo 41 del COTAD, porque necesitamos asentar en algo como por ejemplo el tema del patrocinio. ¿Qué es el patrocinio de las culturas? ¿Qué es el patrocinio de las artes? Y para ello pues hemos visto la necesidad de poder asentar en política pública una ordenanza de cultura que se está trabajando y obviamente algunas acciones ya administrativas como por ejemplo el tema de los fondos concursables para la provincia. En ese contexto quisiéramos darles algunos datos que consideramos que son relevantes, que tengamos presente, porque como provincia, ¿hacia dónde vamos? Y es lo que nosotros hemos trabajado. De esta investigación hemos obtenido la información de que nuestra provincia de la SUAY es la provincia, por ejemplo, con el mayor número de declaraciones de patrimonio cultural, de ciudades patrimonio cultural nacional. ¿Alguien sabe cuántas ciudades patrimonio tenemos en nuestra provincia? Tenemos 10 ciudades patrimonio en nuestra provincia y la siguiente, digamos, la provincia que nos sigue tan solo tiene 4. Entonces estamos en más del 50%. Adicional a eso también tenemos ciudades UNESCO, tenemos declaratorias UNESCO y para darles el dato exacto he traído también mis apuntes para poder hablar con propiedad y estamos también hablando de que tenemos 4 declaratorias UNESCO que son Cuenca, Chordelé como ciudad también de las artesanías, el Capagnán y el sistema vial andino, y el tema del Paja Toquilla. Entonces, esto a nosotros nos arroja un tema sumamente importante que es el tema del patrimonio material y obviamente los más de 900 registros sobre patrimonio inmaterial que tenemos. Así que es hacia allá, hacia donde consideramos como prefectura que deberíamos fortalecer y apuntar. Es por eso que desde esta administración de Jota, a quien también aprovecho para enviarles un fraterno saludo por parte de J. Lloré, del prefecto, ha visto la importancia y la necesidad de trabajar sobre el sistema vial andino que recae en los tramos Capagnán que están declarados por la UNESCO. Como provincia de la SUAY tenemos algunos tramos Capagnán y sobre todo tenemos también ciudades que son vestigios arqueológicos como por ejemplo Chopshi, Paredones Molleturo, como Dumapara, y también pues aquí en nuestra ciudad capital, lo que vendría a ser Todos Santos, que en este caso es el Museo Agustín Landívar, del cual también pues con base en estas acciones y en esta visión de poder generar esta red de sitios arqueológicos de la provincia de la SUAY. Como les decía, según los datos, consideramos que es de suma importancia y algo que incluso nos pudiera potenciar internacionalmente. Hemos dado algunos pasos como por ejemplo tener la sinergia también con la Casa de la Cultura, el apoyo y el trabajo interinstitucional y poder fortalecer el espacio del Museo Agustín Landívar, el sitio arqueológico Todos Santos, que en este momento se trabaja mediante comodato por parte de la prefectura. Estamos trabajando ya en los estudios para poder hacer intervenciones en el lugar y pues en un futuro que este espacio se abran las puertas para el disfrute de todas y de todos, porque es un sitio, es lo que se le conocía como la puerta del Tomebamba, es el sitio más emblemático que tenemos desde la parte arqueológica y se encuentra aquí, en el centro de la ciudad, de la capital de la provincia. Ahí están 3 culturas de la parte histórica, así que pues en realidad consideramos que es sumamente importante que se pueda rehabilitar y obviamente poner en funciones. Con base en esta investigación sobre nuestro plan provincial, les quiero comentar los ejes rápidamente de cómo estamos trabajando en la prefectura para de aquí hasta al menos
los próximos años. Nosotros nos hemos estado planteando esto hasta el 2035, si no estoy mal en los datos, y los ejes son, por ejemplo, la gestión del patrimonio cultural, material e inmaterial y la memoria, que recae, como les decía, en la red de sitios arqueológicos ya como proyectos. En el tema de las ciudades patrimonio, que les indicábamos, tenemos 10 ciudades patrimonio, y todo lo que tiene que ver con los museos, galerías, centros culturales, que en este momento son sumamente escasos en los territorios. Ahora, gracias a que estamos en comodato del Museo Landívar, somos parte de la red de museos, y con esta gestión hemos podido involucrar a 3 museos que estaban en los diferentes cantones a que sean parte también de la red de museos. Entonces, buscamos también este fortalecimiento porque ahí se encuentra la identidad, está la historia. Entonces, buscar que en los territorios también vayamos formando estos centros culturales, también vayamos formando estas galerías y estos museos de sitio. Adicional también el patrocinio del patrimonio inmaterial, por ejemplo, como son un ejemplo básico que sería las bandas de pueblo o el tema de la pirotecnia, de lo cual también estamos fortaleciendo en los territorios y buscando que este tema del patrimonio inmaterial no se vaya perdiendo con el tiempo. Hemos generado ya 5 bandas de pueblo en diferentes territorios y buscamos pues que estas continúen y seguir creciendo en más. Ahora, el tema de la sinergia que decía Jonathan es parte de esta exposición, pues decirles que el trabajo interinstitucional, sin este trabajo interinstitucional no pudiéramos hacer prácticamente nada, porque ustedes saben, los presupuestos para poder hacer siempre van a ser limitados, siempre vamos a necesitar más para poder hacerlo. Sin embargo, pues ahí la estrategia que hemos realizado es la articulación con los diferentes GAT parroquiales, con los diferentes GATs cantonales, para trabajar en contrapartes. Nosotros colocamos, por ejemplo, un porcentaje de la inversión, el GAT parroquial nos apoya con la logística, nos apoya incluso en las comunidades, apoyan también el tema de poder trabajar en equipo. Eso por una parte, y también pues obviamente con las instituciones como el CIDAP, por ejemplo, que también tenemos mediante una ordenanza el apoyo al FAN, y por otra parte también la capacitación a los artesanos, que necesitamos que ellos pues vayan tecnificando, innovando en su trabajo para que puedan ser parte en algún momento de estas ferias que son de carácter internacional. Y adicional, pues también estamos como otro eje en el patrocinio de las artes, el fomento de la economía cultural y la educación cultural. En este eje lo que estamos planteando, lo que se plantea y ya hemos hecho en este primer año un piloto, es el fortalecimiento mediante las escuelas de arte. Las escuelas de arte en las diferentes ramas y manifestaciones. Comenzamos con el enfoque en los jóvenes, que según estadísticas también pues son los que en este momento están sufriendo una segunda ola de migración de sus padres e incluso ellos mismos saliendo. En la ruralidad, en realidad, el nivel y el índice de migración es extremadamente alto. Estamos tan solo ya prácticamente con casi adultos mayores, así que pues en los niños y en los jóvenes es en quienes nos estamos enfocando, y por eso estas escuelas de arte están enfocadas hacia ellos, en las diferentes ramas, como por ejemplo artes escénicas, música, muralismo, entre otras. Así que pues esas son las acciones que estamos realizando. Nosotros esperamos que la ordenanza de cultura esté lista ya para el año 2025, esperamos que sea lo antes posible, tal vez a mediados, y pues con eso ya asentar en la política pública un poco de lo que les hemos esbozado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Me parece muy interesante lo que nos compartes de, obviamente, esa visión que ustedes tienen de la territorialidad, ¿no es cierto? Llegar a las parroquias, llegar a estos otros cantones de nuestra provincia, tan mega diversa. Nos has comentado este tema fundamental de tener 10 ciudades patrimonio, 4 declaratorias de la UNESCO, más de 900 registros de patrimonio inmaterial. ¿Quién no conoce esta riqueza extraordinaria de artesanía, de tradiciones, de fiestas populares que tenemos en nuestra provincia? Quien no lo conoce, pues
les invitamos a hacerlo. Estos sitios arqueológicos extraordinarios, y nos has comentado de cómo, si bien ustedes dentro de su competencia han ido tejiendo estas acciones y construyendo estas relaciones con los alcaldes de todos estos cantones y presidentes de juntas parroquiales, cómo se han ido articulando con la Casa de la Cultura para este tema arqueológico, con el CIDAP, con quienes aterrizan esta ordenanza importantísima para la formación y promoción de los artesanos de nuestra provincia. Muchas gracias por compartirnos eso. A continuación le voy a ceder la palabra a Martín Sánchez, director provincial de la Casa de la Cultura de la SUAY, para que también, asimismo de manera muy resumida, por favor, nos compartas esa visión de lo que significa trabajar en red en esta provincia, querido Martín. Muy buenas tardes a todos y todas, muchísimas gracias por estar aquí. Este es el ejemplo de que trabajamos por la cultura y el interés que tenemos en la cultura. Saludo a mis compañeros y compañeras que me acompañan aquí en este panel. Bueno, yo tenía en el título Políticas Públicas para la SUAY, entonces mi ponencia fue más bien, o lo que voy a compartirles va enfocado hacia otro lado, ¿no? Creo que en primer lugar, para poder hablar sobre todo lo que es este encuentro, es importante igual, si vamos a construir una casa, saber si el terreno es de arcilloso, si el terreno es de piedra, si estamos al lado de un río. Es más, saber si el uso del suelo nos deja construir una casa, no nos deja construir una casa. Es decir, conocer en dónde estamos parados y qué es lo que estamos pisando, para poder hablar sobre lo que es política pública. Y en este sentido yo quiero hacer una estructura, no quiero hablarles de la Casa de la Cultura como tal, ustedes conocen lo que estamos haciendo, y es más bien conversar sobre cómo es el formato, qué es lo que pasa para hablar de política pública en nuestra provincia. En primer lugar, tenemos que partir de la famosa Ley de Cultura del año 2016, la última que fue aprobada en el entonces gobierno, siempre fue la última, volvemos a este concepto, cultura está al último, ¿sí? Algo parecido a la Universidad de las Artes, fue la última de las emblemáticas también a aparecer, pero gracias que está funcionando y gracias que la tenemos. Pero esta Ley de Cultura lo que hace es una declaración de los derechos culturales, de los principios sobre los cuales el país debe ejecutar sus temas culturales, y básicamente lo que hace es organiza a las entidades del sector cultural, porque habíamos un montón de entidades dispersas, todas duplicadas funciones, porque además una de las cosas terribles de la cultura es la duplicidad de competencias y funciones que tenemos, o sea, hay muchas instituciones culturales haciendo lo mismo y dividiendo presupuestos. Por eso lo que Jonathan plantea trabajar, mancomunado es una herramienta para este sistema que se ha creado así, tan diverso. No habla absolutamente nada de cómo generar empleo, no habla en realidad de cómo generar oportunidades para los gestores culturales, cómo mejorar los temas de educación, básicamente se centra en organizar lo administrativo. Crea el Sistema Nacional de Cultura, que hasta ahora ninguno de los ministros del 2016 acá ha tenido o ha sabido cómo lograr asentarla, ha sido solo una palabra, una frase que hemos utilizado, pero ninguno de los ministerios como ente rector ha logrado asentar ese tema, y esa es una de las realidades que hoy tenemos. Entonces, primero nos encontramos bajo el marco de esta Ley Orgánica de Cultura, que es la que definirá lo siguiente. Lo segundo, y es el segundo aspecto, la Constitución del 2008 es una Constitución que nos invita a una centralidad aplastante, a un hiperpresidencialismo y a una centralidad absoluta de las cosas, y eso es un poco lo que nos permite mirar, en este caso, lo que pasa en cultura en la provincia de la SUAY. En el año 2019, con la complicidad del ministerio aquí latente, entonces Zonal de Cultura, se regaló la Zonal de Cultura. No se defendió la estructura de la Zonal de Cultura. Sí, fue una cuestión sumamente clientelar y muy dolorosa, que pocas instituciones nos plantamos, y personas también, a defenderla. Pero perdimos la Zonal de Cultura. Esa Zonal de Cultura se fue a Loja. Legalmente nosotros dependemos de Loja, que esa es una de las cosas que estamos viendo, ¿no? Y Loja evidentemente responde políticamente a lo que pasa en el ministerio en Quito. Este divorcio, además, que se dio aquí, hizo que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la zonal, pase a ser la EOD Pumapungo, con competencias estrictamente de museo. Y ojo, les cuento que aquí algo que pocos saben, es que se intentó trasladar en el año 2019 la dirección del Pumapungo al MAC de Guayaquil, algo que la Casa de la Cultura, recordemos, llevamos hasta juicio político a un ministro porque dijimos, ya pues,
O sea, ¿cómo así? Sí, pero esa fue una de las cosas que estuvo en el tablero y con la complicidad, además, de los funcionarios. Solo para tener una idea, por ejemplo, aquí vamos para ver lo que nos hace esta realidad y dónde asentamos. Desde que esto pasó y desde que perdimos la Nacional de Cultura, que muchos dicen, no servía, capaz que sí, pero era importante tener esa representación política, la necesitábamos, porque eso permitía que nuestros actores y gestores tengamos esa conexión en Quito. No tenemos el IPSI, no tenemos ninguna de las instancias de gestión cultural en la provincia, pero fijémonos cómo generó una inestabilidad tremenda. El Museo Pumapungo es la institución más inestable que tiene todo el Sistema Nacional de Cultura en la provincia. Han sido 6 direcciones, 5 directores, directoras, uno está repitiendo, en los últimos 4 años, 6. Lo que no ha pasado con el CIDAB, lo que no ha pasado con la prefectura, con la Casa de la Cultura, con la misma Dirección de Cultura del municipio. Es decir, es la entidad más inestable, lo cual nos refleja además que efectivamente tras eso hay un modelo político clientelar que fusiona y permite esa operación. La Casa de la Cultura perdió su autonomía absolutamente. Nos transformaron de una UDAF a una EOD, una UDAF, lo cual permitió que la sede nacional se convierta nuevamente en este hiperpresidencialismo, absorba todas las competencias y nosotros como EODs tengamos que depender de la sede nacional y posterior a ello de los ministerios. Perdimos la autonomía a nivel de las provincias. No tenemos en este hipercentralismo una representación del Ministerio de Economía, aquí en Cuenca, aquí en la provincia de la Azuay, por tanto todo depende de Quito. Entonces pasamos por nuestra sede nacional y luego pasamos por el Ministerio de Finanzas. Imagínense que solo para registrar la huella para los pagos hay que viajar a Quito. No se puede hacer localmente, algo que es tan sencillo como un dispositivo móvil. No existe. Ministerio de Finanzas aquí en Cuenca es un mito. Eso está solo centrado en Quito y dependemos de esas decisiones. Y por tanto los tiempos de respuesta que tenemos que dar dependen de Quito, no dependen de Cuenca. El INPC y el mismo Ministerio de Cultura, vuelvo a tocar el Pumapungo, por ejemplo, no tienen aparato financiero ni de compras públicas o administrativo aquí en Cuenca, todo se decide y se hace en Quito. Nuevamente, perdemos esos niveles de autonomía. No hay presencia en cantones, por tanto, porque si Cuenca depende de Quito, entonces Cuenca no va a pensarse como provincia, sino va a pensarse en cómo salvar su realidad, por tanto no hay presencia en nuestros 15 cantones y mucho menos en nuestras 61 parroquias rurales. Vamos tercero, la situación local. El Plan Cantonal de Cultura se empezó a hablar en el año 99, hace 25 años, fue paralelo a las primeras discusiones de la Directoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se aprobó en primer debate en el año 2019, porque justamente desde la Casa presionamos para que el Consejo Cantonal no se nos vaya sin aprobarnos en primer debate, con el iluso sueño de que el siguiente Consejo Cantonal tenga la obligatoriedad de pasarlo a segundo debate, cosa que no ocurrió. Luego tuvimos 4 años de una administración sumamente difícil, una comisión de cultura que no entendía lo que es cultura y no le dio paso a esta ordenanza, o más que al plan cantonal. Si bien es cierto, Jonathan, tú en estos 4 meses has dado más impulso al plan cantonal que los últimos 5 años, y eso es algo que te agradecemos y aplaudimos mucho, sigue todavía sin estar aprobado, por tanto sigue siendo un sueño de 25 años de discusiones y debates. Yo espero que realmente ya este año con tu impulso tengamos ese plan cantonal, porque ese plan cantonal es apenas el plan, y de ahí devienen las ordenanzas que van a permitir que la gestión cultural en verdad se desarrolle. Pero son 25 años. Vamos a cumplir la declaratoria de Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad con el sueño del Plan Cantonal de Cultura latente e inherente. Prefectura de la Azuay, más de 10 años no tuvimos una dirección de cultura. Yo celebro mucho que ahora se tenga. La dirección de cultura estaba absorbida por una empresa pública que era el GPA Tours, por tanto no había una visión de gestión provincial, sino había una visión de eventismo en cantones, que es muy diferente a lo que efectivamente ahora sí podemos ver. Me encanta escuchar que hay un plan provincial de cultura, porque eso nos dice que existe entonces ya una estructura que empieza a funcionar. Pero hay que recordar que 10 años tuvimos GPA Tours, no había dirección de cultura, y esa es parte de la realidad. Nuevamente el tema de que no existe normativa. Vamos también con el concepto de la academia. La academia también tiene mucha responsabilidad, tanto en los procesos de formación, de seguimiento, pero sobre todo en esa lógica
que es de dejar de mirar lo rural y dejar de mirar a la cultura como objetos únicamente de estudio, sino hay que pensar en temas reales. Esa academia que todavía criminaliza las palabras de economía, la academia que criminaliza todavía la actividad de la gestión cultural como un aparato productivo, ¿sí? Y que ahí es donde también nos toca dar ese cambio de rol. Y evidentemente una especie de antropofagia que tenemos también en el sector cultural, que de hecho es parte de lo que ha invitado que la ordenanza también del plan se apruebe, es decir, esta necesidad también de buscar que se acomode a nuestras necesidades y no avanzar en eso. Hago este recuento un poco porque hay que plantearnos el cómo estamos. Y de aquí sí termino esta intervención con lo que son para mí las opciones y las oportunidades que tenemos, ¿no? Hoy en día que se está hablando por primera vez en muchos años de la importancia de lo rural, ya no lo rural como objeto de estudio, sino lo rural como sujetos de derecho, como sujetos políticos, como gente con dignidad y en donde la política pública de las entidades debe asentarse, porque hasta hace 20 años, ahí tengo una colección de la Casa de Cultura increíble, es hermosa, de los estudios que se hicieron y cómo se iba a mirar a la gente, pero nunca hubo política en territorio, que eso es algo que al menos desde la Casa impulsamos. Entonces sí pensar en Cuenca, pero con sus 21 parroquias rurales, sin pensar en los 15 cantones de la SOE, pero con sus 61 parroquias rurales. Segundo, diferenciar justamente los conceptos de lo urbano y lo rural. Las fórmulas de lo urbano no funcionan en lo rural. Y de hecho, algo que me ha tocado aprender, y les digo, dándome con la piedra en los dientes en muchos espacios, es que lo que pensamos desde la ciudad no necesariamente funciona en los cantones, y mucho menos en la ruralidad de los cantones, sino es un aprender y es un construir permanente y constante con cada uno de los habitantes de esos territorios, porque responden a realidades absolutamente diversas y diferentes a las que nosotros pensamos. Tercero, tenemos que generar empleo para nuestros artistas locales, tenemos que pelear por eso, y aquí sí es un llamado de atención a los GATs, sobre todo, a todos los GATs cantonales, al GAT provincial, a nosotros también como Casa de la Cultura, que nuestro centro tiene que ser el generar empleo local, ¿sí? Y dejar de pensar en lo nacional o en lo internacional, sino centrarnos en lo local. Y ese es uno de los retos y las oportunidades que tenemos. Para eso que tenemos y necesitamos el trabajo articulado entre todos, que es lo que estamos haciendo. Lo que Jonathan hizo hace un par de meses de llamarnos a la Mesa Cantonal de Cultura ya es un avance fuerte. Pero nos falta la mesa provincial, que en eso tenemos que trabajar con la prefectura, que somos las dos entidades de carácter provincial, y ampliar esta idea que Jonathan ya le inició a nivel de Cuenca a este espectro provincial. Hay que luchar por recuperar la zonal. Insisto, necesitamos tener representación política dentro de la cultura. No ser títeres y cargos de dedo desde Quito. Necesitamos pelear por esa zonal. Y por recuperar además la autonomía que Cuenca ha permitido, porque no es que nos han quitado, nosotros hemos permitido lo que está pasando con la SELEC. Mientras mantenemos el silencio, hemos dejado que nos vayan poco a poco desmantelando y dejando no solo aislados geográficamente, sino políticamente. Y esa es una tercera cosa que tenemos que luchar mucho, por recuperar, ¿sí? Recuperar la autonomía que esta ciudad, que esta provincia se gestó cuando se declaró república en 1820. Hay que terminar el plan cantonal, amigo. Esto es importantísimo. Y finalmente, algo que para mí es clave. Quienes estamos acá adelante, no podemos pensar en que somos quienes tenemos que decir cuáles son los contenidos, los bienes y servicios culturales. Nosotros tenemos que permitir que la ciudadanía decida qué quiere producir y qué quiere consumir en cultura. ¿Qué es lo que necesita? Porque ese, como decía hace un momento, cuando tocaba lo rural ha sido uno de los grandes errores. Pensar que desde aquí tenemos que decir qué hacer allá o qué consumir allá. Más bien tenemos que invitarnos aquí en este trabajo mancomunado a eso, a dejar que decida el ciudadano, porque la cultura, las artes son tan amplias que no podemos dejar que desde la institucionalidad se decida, sino la institucionalidad permitir que eso sea operativo y funcional. Y termino, me sumo al comunicado que mencionabas, William, pero agrégale lo de recuperar nuestra autonomía y nuestra zonal de cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Rescato tu análisis detallado, histórico, del debilitamiento institucional de presencia nacional en territorio. Paradójico que habiendo esa
ausencia, llamémosle así, si bien hay una presencia a través de la EOD Pumapungo, no está la zonal, sin embargo, es la provincia donde quizás se trabaja mejor entre entidades públicas y privadas culturales, en una dinámica cíclica, relacional también con actores, gestores, festivales. Aquí están dos de las ideadoras y directoras de estos festivales tan lindos que tenemos en nuestra provincia, en nuestra ciudad, Elena y Wendy. Qué bueno que estén aquí. Entonces, es interesante eso. Si bien hay esa ausencia, tenemos esa colaboración extrema en esta provincia, en este cantón. Este tema del plan cantonal, que definitivamente sigue recibiendo aportes hasta el mes de octubre, porque tenemos ese objetivo de aprobarlo este año. Y has dicho una cosa muy importante, creo que se conecta con lo que decía Jenny, de la importancia de entender que nuestra provincia, nuestro cantón, y esto aplica para todo el territorio ecuatoriano, para todo el país, es esa relación entre lo urbano y lo rural. Cuenca y el Azuay tienen ahí una relación maravillosa, bella, riquísima, mega diversa. Aquí en Cuenca somos muy rurales, ¿sí? Y justamente hay estas entidades aquí, sobre todo, si bien las universidades también tienen su incidencia, creo que aquí coincidimos algunas entidades que trabajamos mucho con la ruralidad. El municipio de Cuenca trabaja permanentemente de manera transversal con sus 21 parroquias rurales, y solamente en temas culturales estamos trabajando mucho con ellos en sus fiestas de parroquialización. Somos el único cantón del Ecuador que tiene bibliotecas públicas en todas sus parroquias rurales. Es otra cosa muy especial que tiene Cuenca. No hablemos, digamos, de esta maravilla que es para Cuenca tener al CIDAP aquí, con ese maravilloso equipo, y el trabajo que hace la prefectura también con la ruralidad. Voy a cederle la palabra ahora a Gaby, justamente ella es la directora del CIDAP, para que nos comparta también su visión y las acciones que está haciendo el CIDAP en estos temas. Muchas gracias, Jonathan. Buenas tardes con todas y todos. Un saludo afectuoso y un agradecimiento a la señora rectora de la Universidad de Cuenca, señor rector de la Universidad de las Artes, la directora de la OEI, Sara Jaramillo, qué gusto tenerte acá en la ciudad, Pablito Cardoso, que es también quien propicia estos espacios sumamente necesarios de análisis, porque nos dejan conocer cuáles son las realidades que devienen hacia las necesidades de nuestro sector, de nuestro circuito cultural. Un saludo afectuoso también a mis colegas del panel del día de hoy, de esta mesa de diálogo, y comentarles, bueno, inicialmente que para quienes no conocen CIDAP, que es el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, esta es una institución pública del gobierno del Ecuador, que se funda en 1975 a través de un acuerdo ministerial entre la OEA, la Organización de Estados Americanos, y el gobierno de nuestro país, perdón, la redundancia. Entonces, nace con el objetivo de servir a la comunidad artesanal, tanto a nivel de formación, de educación, de consolidación de conocimientos, como de espacios que vayan a propiciar comercialización, es decir, la venta de los productos artesanales de oficio, de los productos artífices que contienen ese patrimonio cultural inmaterial que es el trabajo del artesano, de la artesana, no solo del Ecuador, sino de todo el mundo, ¿no? Entonces, como indicaba Jonathan, CIDAP es una institución nacional, pero que tiene importantes alcances internacionales porque fue fundada con la OEA. Ahí de hecho quisiera rescatar muchísimo y agradecer el trabajo que hacemos con OEI a través de Sara y de su equipo, que nos permite poder llegar
a diferentes espacios del planeta, con todo el trabajo administrativo y de papeleo que la OEI se encarga de manera muy proactiva, lo cual permite que esas proyecciones con las que nació la institución, al momento, casi 50 años después, puedan seguirse manteniendo, pero no tal y como fueron creadas, ¿no? Sino adaptándose, innovando, evolucionando a todas las necesidades del sector artesanal, artífice. ¿Qué hace el CIDAP en estas sinergias, en estas políticas públicas que estamos comentando y cómo busca servir? Porque hacia allá es hacia donde va. Tengo el privilegio, el honor de poder estar ahora a su cabeza, pero siempre con la conciencia de que todos estos cargos son temporales. Es decir, servir a nuestra comunidad artesanal tiene que ser nuestra primera política pública antes siquiera de poder pensar en una sinergia de trabajo conjunto. Entonces, este servicio no se crea, y aquí un poco conectando con lo que también dice Martín, con decisiones de escritorio. Se crea con decisiones de reconocimiento de las necesidades del sector artesanal a través del traslado del equipo CIDAP a los distintos espacios geográficos del Ecuador y la conversación directa con las comunidades que nos permiten crear un diagnóstico realista de hacia dónde quieren ir y cómo la propia institución va a servir para que lo que haga cree un impacto real dentro de la vida de los artesanos y de las artesanas. Porque el momento en el que hablamos de política pública, quienes estamos detrás del escritorio en este instante, sabemos que nos podemos tirar de los cabellos con la burocracia hasta que pueda salir adelante la firma de una ordenanza, la firma de un plan cantonal que vaya a ser quien sanciona las ordenanzas, etc. Pero todo esto se crea con la proyección de bienestar, de aporte, de mejora, de consolidación de la vida del artesano o del artista o del gestor cultural o quien fuese dentro de nuestro circuito. Entonces, lo primero que yo quisiera recalcar aquí es que debemos siempre preguntarnos ¿a qué sirve esta política pública? ¿Qué es lo que va a lograr? Es decir, vamos a estar siempre rodeados de papeles y en la vida del artesano, en su día a día, ¿cómo va a llegar eso? Entonces, desde aquí, donde todas las implicaciones que se van analizando poco a poco, con un análisis detallado, con un entendimiento de las realidades, tanto institucionales cuanto independientes, han permitido que en estos últimos años podamos generar impactos interesantes. Dentro de ellos, como mencionaba Jenny, ya la firma de la ordenanza que tiene CIDAP conjuntamente con la prefectura. Entonces, ¿cómo funciona esto en la vida diaria del artesano? Es que la prefectura inyecta recursos económicos líquidos a CIDAP para que cuando se crea el Festival de Artesanías y Artes Populares de cada año, alrededor de 40 artesanos y artesanas mínimo al año pueden acceder a su stand gratuito dentro del festival. Entonces sabemos que cada uno de ellos vende dentro de los 5 días del festival en noviembre aproximadamente unos $2.500 a $3.000, pero otras personas han llegado a los $30.000, o sea, hay diferencias, ¿no? Que le permiten subsistir y que le permiten mantenerse con su propio oficio. Entonces, la política pública ahí sí está llegando a la vena y al bolsillo de esos artesanos, ¿verdad? Con el municipio hemos venido trabajando también conjuntamente. Hay pendiente la firma de la ordenanza que también aportará al Festival de Artesanías de América. No obstante, a través de la Dirección de Cultura, muchas gracias Jonathan por tu apoyo,
también está inyectando municipio, Salga de Cuenca, aporte al Festival de Artesanías de América para que los artesanos y artesanas de Cuenca, con sus parroquias urbanas y rurales, puedan asistir al festival. Pero así también hay otras sinergias importantes que, a pesar de que no estén dadas por ordenanza, sí están dadas por apoyo interinstitucional de acuerdos, como por ejemplo el trabajo que se realiza con el IFSI, del Ministerio de Cultura, para que artesanos y artesanas puedan tener rubros líquidos de movilidad internacional y puedan asimismo asistir a espacios como, por ejemplo, la Bienal Revelaciones, que se dio recientemente en Shanghai, en Beijing, que será en Shanghai el siguiente año, o en París, etc. Por otro lado, existe trabajo conjunto con entidades internacionales, como el programa de Iberoartesanías, que también forma parte de la CEGIF, ¿verdad? Y que le permiten al artesano de oficio en su día a día trasladarse con todos los rubros cubiertos a diferentes ferias y festivales de distintos lugares del mundo. Entonces, esto nos lleva a que quienes estamos dentro del circuito institucional en este momento y pensamos en crear política pública, no puede hacerse simplemente por crear un documento que quede como verificable de trabajo. La política pública sí o sí tiene que asegurar que el impacto llegue directamente para una mejora de vida de la persona que va a hacer uso de ella, ¿no? Por eso la importancia del plan cantonal, de las ordenanzas, lo que está mencionando Martín, la gobernabilidad es fundamental, el trabajo de prefectura, la academia. La academia, considero yo, que no puede estar únicamente volcada a la creación de papers o de investigación. Necesitamos que esa profesionalización llegue al día a día y que el impacto que genere dentro del circuito artístico sea también productivo. Entonces, es un ciclo constante, ¿no? De inicio, de investigación, acción, de escritura, pero todo ello va decantándose en la creación de obra, en la creación de instalaciones performáticas, artes plásticas, literatura, poesía, etc. Pero eso es la profesión de estas personas. Es nuestra profesión, de todos quienes estamos aquí, y de ello vivimos. Por lo tanto, las políticas tienen que tener, sí o sí, resultados tangibles que te permitan vivir de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, has dejado muy claro una vez más lo especial, lo importante que es tener al CIDAP en Azuay, en Cuenca. Efectivamente, obviamente por esa cercanía, esa excelencia artesanal trascendental que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra provincia, al haber accedido a lo largo de generaciones básicamente a lo que hace el CIDAP, ha dejado una huella. Has resaltado la importancia de trabajar en red, estos momentos de colaboración con la prefectura, con las universidades, con el mismo GAD, la incidencia que tienen en la calidad de vida, en la vida de las artesanas y los artesanos, porque finalmente es para ellos, a quienes ustedes sobre todo se deben, y creo que eso permea a todos quienes estamos en las instituciones y trabajamos en la cultura. Finalmente, al final del día, preguntarnos si es que lo que estamos haciendo, creo que es un ejercicio muy saludable, está teniendo una incidencia real en nuestros usuarios, en nuestros beneficiarios, ¿sí? O sea, llegamos a la casa y dije, hicimos este encuentro, hicimos esta charla, hicimos este festival, hicimos este concierto, hicimos esta feria de arte que estamos haciendo con Tania ahora y ese equipo del Museo de Arte Moderno. Al final del día, cómo eso incidió en esos gestores y actores culturales, más allá de la ciudadanía que pueda seguir conociendo y aprendiendo de estas cosas.
Como bien decías, ha habido esta importantísima gestión dentro de tu periodo de conseguir que la prefectura ya apruebe una ordenanza provincial en donde, más allá de este tema que has mencionado del beneficio comercial para artesanas y artesanos azuayos, está todo ese trabajo en la formación, la promoción y el fomento de estos detentores de la artesanía artífice azuaya. Y si bien no hay ordenanza todavía con el municipio, siempre vamos a trabajar de la mano, porque se siente ese beneficio que llega a las y los artesanos de nuestro cantón. Con eso, muchas gracias, Gaby. Le voy a dar la palabra a nuestro querido Blas, ¿sí? Aquí en Cuenca tenemos esa suerte de tener una maestría en gestión cultural y así como William ha tenido que tener esa conversación incómoda o escuchar esas palabras que carecen absolutamente de contexto, ¿no? O sea, evidentemente esas reflexiones que has tenido que sufrir, digamos, desde el término, evidentemente vienen de personas que les ha tocado estar en un cargo, digamos, académico de la CENESID o del CES o del CEACES, sin haber estado quizá ni en las aulas, ¿no es cierto? Es evidente. Y lo mismo nos pasa, creo, Blas, o te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces cuando dicen gestor cultural. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué hacen? ¿Qué es eso de ser un gestor cultural? ¿No es cierto? Y bueno, quienes estamos en la cultura y sobre todo quienes trabajamos en esta línea tan importante, tan fundamental de la economía de la cultura. Yo tengo el privilegio de haberme formado en eso también. Lo básico que es eso, gestionar cultura, gestionar los proyectos y creo que es algo muy arraigado al hecho de que nos encontremos en una universidad, que mejor que en la Universidad de Cuenca, con estas otras universidades que han propiciado y que han trabajado juntos con la OEI, hablando de la economía y las políticas culturales, porque todo está conectado a través de la profesionalización, ¿sí? Del reconocimiento de que el arte, la cultura, es una profesión y por eso estudiamos para eso y para eso estamos reflejándonos. Entonces, Blas, cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso. Le escuchamos al padre Juan Cárdenas también manifestar esta política de apuntarle al arte, de estas inversiones fuertes en sus museos, en obras de arte, el tener esa visión. Aquí tenemos obras de arte y lo fundamental de invertir en este sector. Gracias, Blas, por estar aquí. Gracias a ti, estimado Jonathan. Bueno, quiero también saludar, quizá aportar algunas ideas, se ha dicho mucho en esta mesa, y quiero saludar también a mis compañeros de la mesa con quienes hemos compartido en distintos espacios y justo conversábamos con Sofía hace un ratito cómo pasa rápido los años porque nos hemos encontrado en otros escenarios y a la vuelta de unos años nos encontramos también acá. Y quiero, bueno, agradecer a nombre del rector de la Universidad de las Artes por traer el espacio a Cuenca, a Pablo que ha hecho toda la gestión y nos ha permitido encontrarnos y a quienes están apoyando y por supuesto a la Universidad de Cuenca. Esto que ya ha dicho Jonathan y también los compañeros, esto pasa realmente en la ciudad de Cuenca. Estamos, digamos, trabajando juntos siempre las universidades y las instituciones, pero a pesar de esa buena relación interinstitucional, ya Martín nos ha hecho caer en cuenta que hace falta incluso más. A pesar de que de afuera nos pueden mirar así, y recuerdo hace un tiempo cuando nos reuníamos con Pablo, decía que Cuenca puede ser un escenario ideal para tener estos encuentros. A pesar de eso, reitero, hace falta mucho más trabajo en la ciudad que ya ustedes pueden ir visualizando en lo que estamos comentando. Bueno, con la pregunta que me hace un poco Jonah, yo quisiera rápidamente decir, me ha hecho acuerdo de algunas cosas
de cómo nace esta propuesta de la maestría, y quizá ahora mismo me estoy preguntando, como Gabriela se ha preguntado, cuál será el aporte que estamos haciendo realmente a la ciudad, a la región y al país. Hago solo un paréntesis. Quizá nuestra universidad, la experiencia puede ser un poco diferente. La Salesiana nace, ya lo dijo mi rector, hace 30 años, pero nace en Cuenca, en esta ciudad, y tiene sus sedes en Quito y en Guayaquil. Y quizá nos pasa al revés, que en el tema del centralismo, solo para hacer otro paréntesis, a nosotros los quiteños nos culpan, a los funcionarios de la Salesiana de Cuenca, de que somos centralistas. Fíjense, la mirada puede ser al revés tan rápidamente. Y claro, de Guayaquil nos dicen, es que ustedes de Cuenca no han dicho el ok o lo que fuera. Y también cuando llegamos a Quito nos miran los quiteños, ustedes pueden imaginarse ya con toda la mentalidad centralista de la capital, que nosotros somos en cambio los centralistas desde Cuenca. Pero bueno, a pesar de esa anécdota puntual, yo comparto con Martín lo que se ha dicho. Cuenca está perdiendo en muchos espacios y en muchos escenarios. Bueno, me pidieron cuando empezamos a trabajar por el año 2016-17 en una comisión, tuvimos que justificar fuertemente, y ahí encuentro otro elemento para hablar de la centralidad. No había en la nomenclatura del CES, no había una maestría en gestión cultural. Y claro, tuvimos que hacer unos documentos adicionales y unas reflexiones teóricas también para poder indicar que hacía falta, no solo en Cuenca y la región, sino en el país, una maestría que nos ayude a fortalecer los procesos de formación. En ese momento había ya una base importante en el RUA de 20.000 autodenominados gestores y trabajadores de la cultura a nivel nacional. La Universidad de las Artes tenía su maestría ya, en Quito la Universidad Andina tenía su maestría más enfocada en políticas, la U de las Artes en el tema de gestión de las artes y de la cultura, y nosotros quisimos tener una maestría para un poco cubrir esa necesidad en gestión cultural como tal. Bueno, antes de la pandemia la mirada era también diferente. Nosotros pensamos en servir a la región del Austro y de Cuenca, pensamos que Quito y su región estaba atendida y Guayaquil también. Pero después de la pandemia la mirada se volcó hacia otro escenario, hacia lo virtual. Nuestra maestría ahora es en línea, completamente virtual, y desde ahí nosotros estamos ya en la 6ª corte de la maestría, y estamos un poco valorando estos grupos que no han sido muy numerosos, del cual también ha habido que incluso justificar internamente en mi universidad por qué abrir una maestría con 15 estudiantes y no maestrías, no quiero decir otras áreas del conocimiento, que tienen grupos mucho más numerosos. En ese sentido han sido también, digamos, tensiones internas, no todo ha sido, digamos, fácil dentro de mi universidad, pero hemos hecho, yo creo que una apuesta, y ahí voy con un segundo elemento, porque también soy historiador y desde ahí quizá hago un recuento, quizá algo incluso más personal. Yo me formé, no me pregunten cuándo, pero en las aulas de esta universidad, luego di un brinco a la Salesiana, ahí me secuestraron, me quedé trabajando, también me di otro brinco en la Universidad de la SUAY y me di cuenta que desde que era estudiante que las 3 universidades pues trabajaba muy de cerca, y luego con la Católica también. Y ahora a nivel regional con la Universidad de Educación. Y puedo decir que entre los años 97 empezó en Cuenca a crearse un ambiente muy propicio en estos temas. Ya se estaba pensando en el tema de la gestión cultural. En esos años se llamaba promoción cultural, promoción socioeducativa. Muchas ideas llegaban desde España. Y aquí no quiero dar nombres para no olvidarme y no, digamos, ser en este sentido. Pero aquí en la Universidad de Cuenca empezó alguien a gestar desde su facultad encuentros a nivel internacional sobre temas de gestión cultural. 97, 98 hubo un diplomado, vinieron gentes expertos, no sé si de la OI, pero de la UNESCO sí vinieron, seguro, no recuerdo de la OI, y empezamos a hablar de gestión cultural. Algunos éramos estudiantes de acá de la universidad, y luego, claro, la declaratoria de Cuenca propició otro escenario interesante para hablar de cómo profesionalizar a este campo de los gestores culturales. No quiero comentar cuando yo llegué a casa y dije que voy a estudiar gestión cultural. Se llamaba administración cultural. Las respuestas de mis padres, ustedes pueden imaginarse. Bueno, esa apuesta, yo creo que después, con el pasar de los años, hicimos en el año 2016 de cómo desde una universidad con una tradición interesante en el campo, como ha dicho mi rector, del arte y de la cultura, porque los salesianos aman mucho esta fase artística en la formación de sus estudiantes, propusimos. También hay otro elemento que debo señalar claramente, que en mi universidad
se hizo una apuesta muy importante por los años 2012 de una política de mandar literalmente a nuestros profesores, nos mandaron a estudiar en diferentes lugares y en universidades alrededor del mundo, en donde queríamos encontrar un espacio de formación, sobre todo doctoral, que no había en el país. Y cuando llegamos, este equipo de docentes, nos empezamos a preguntar, bueno, toda esa formación, ¿cómo podemos volcar hacia un programa, en este caso, que terminó siendo de gestión cultural? Pero también ha sido una apuesta en la Salesiana, debo comentarles, de no solo tener un núcleo de docentes internos de la universidad, y aquí sí quiero dar nombres porque quiero agradecer. Hicimos una apuesta de encontrar profesionales que estaban precisamente trabajando en el campo de la gestión cultural, en donde se suele decir en el país, donde las papas queman, así es verdad. Entonces quisimos tener esta experiencia de los profesionales, y aquí sí debo agradecer, por ahí anda Pablo, que le hemos secuestrado momentáneamente de su universidad para que dé clases. Jonathan nos ha acompañado, en algunos momentos también Gabriela, y así hasta el último contrato internacional. Está sentado aquí el doctor Mariscal de México, que también se ha sumado al programa de la maestría para tener una mirada no solo local, sino a nivel internacional. Quiero también decir que después de 5 cortes de la maestría en gestión cultural, también nos estamos haciendo esta pregunta que se han hecho acá en esta mesa. ¿Hasta dónde puede llegar el impacto de una universidad cofinanciada como es la Salesiana, con 30 años, muy joven en la vida universitaria del país? ¿De qué manera este grupo de profesionales está teniendo impacto? Porque el impacto de la universidad yo creo que lo podemos medir a través de nuestros exalumnos, y yo me alegro mucho de que algunos de ellos están ahora mismo en puestos de gran responsabilidad. Y no quiero ahondar mucho, pero me acuerdo de las discusiones en este caso con Jenny, cuando era estudiante de la maestría, de qué es lo que hay que hacer por la cultura y cómo vamos a trabajar. Y ahora Jenny está en un puesto que ahora mismo tiene que trabajar para hacer políticas públicas. Yo espero que toda esa vehemencia de estudiantes, de discusiones largas en la maestría, pueda ser ejecutada ya en donde estamos desempeñando. Y claro, por aquí le veo a Daniela y a otros más que nos hemos encontrado en cargos de altísima responsabilidad, en donde efectivamente pueden dar paso a lo que hemos discutido en las aulas, en este caso de nuestra maestría, a la vida real. Bueno, además quiero terminar un poco comentando que nuestra universidad también ha ido madurando poco a poco esta mirada sobre el tema de la cultura, la gestión cultural. Lo ha dicho también mi rector, el área un poco de cultura nació en la Salesiana hace 30 años, un poco involucrada en otras áreas que, siendo sinceros, pues ha tenido también dificultades en su crecimiento. Esta universidad ha hecho una apuesta por crear una nueva secretaría a nivel nacional, en donde hay una enorme responsabilidad, que en este caso recae sobre, en este caso, mis hombros, de querer estructurar un área que pueda fortalecer distintos trabajos que ya hace nuestra universidad. Tenemos museos, sobre todo en Quito, tenemos nuevas presencias que nos demandan centros, sí, de investigación, de interpretación, de desarrollo, de formación. Tenemos un campus muy nuevo en Macas, en donde los salesianos tienen una profunda conexión con ese territorio, pero que la universidad, hay que ser sinceros, todavía tiene una deuda enorme con esos espacios. Y así a lo largo del territorio tenemos otros proyectos que ahora mismo la universidad está diseñando estrategias para poder crecer. Volviendo al tema de la maestría y para terminar, yo creo que la apuesta que en algún momento hicimos habrá que evaluar quizá a mediano y a largo plazo. Hay una mala noticia. Mi rector me ha dicho en la evaluación ya interna que nuestra maestría está llegando ya al cierre del ciclo, será la última corte en la que estamos desarrollando, y que luego habrá que pensar en otros programas. Es decir, con 6 cortes vamos a cerrar nuestra oferta de la maestría, y también esto es obvio, ¿no? Nosotros no queremos también entregar a la sociedad, en el buen sentido, muchos profesionales que luego tengan un campo a lo mejor más reducido de trabajo. Entonces, en ese sentido, yo debo decir y me comprometo a seguir sistematizando
estas experiencias que vamos alcanzando. En el año 2022 me parece que sacamos un libro colectivo con el municipio en ese momento por los 200 años en estos temas de reflexionar cómo la gestión cultural se ha ido asentando en nuestra ciudad y en nuestra región. Hay mucho que trabajar y yo agradezco el espacio y me comprometo a sumarme a la declaratoria que salga y pues nada, en lo que podamos sumar también a esa mirada crítica, estamos dispuestos a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Blas. Muy evidente esa apuesta a la cultura de la Politécnica Salesiana. Interesantísimo esa reflexión de que si bien en Cuenca hay tanto, hace falta más. Bueno, siempre podemos hacer más y mejor. Me preguntaba aquí con Gaby si, siendo Cuenca la sede principal de la Politécnica Salesiana, los quiteños y guayaquileños se sienten tratados como de provincia cuando van ustedes. A nosotros nos pasa todo el tiempo en Cuenca. Importantísimo ese recuento histórico que nos hace, es que ya en el 97 y 98 ya estábamos hablando y reflexionando de la gestión cultural. Personalmente creo, y este encuentro nos lo comprueba una vez más, que la gestión cultural debería ser obligatorio para todos los estudiantes de artes en cualquier universidad, ¿sí? O sea, cualquier universidad que dé, no se diga la Universidad de las Artes, la Universidad de Cuenca, la Católica y demás, gestión cultural es materia obligatoria. Necesitamos, si estamos profesionalizándonos, más allá de nuestra técnica, saber hacer proyectos, saber gestionarlos, financiarlos, cómo generar estas alianzas entre el sector público y privado, la temporalidad de la presentación de los proyectos, cómo hacer un presupuesto, entre tantas otras cosas. Y en ese sentido, Blas, esa maestría que ustedes tienen, que han tenido, que nos cuentas que está cerrando un ciclo, quizás sea un momento de hablar y quizá este encuentro sea el momento propicio, el espacio propicio para evaluar, ya no hacerla solamente desde la Universidad Politécnica Salesiana. Quién sabe, ese nuevo momento, ese nuevo ciclo sea junto a otras hermanas universidades. Vamos a ver qué pasa al final del encuentro. Y vamos a escuchar finalmente a nuestra querida Sofía, que es la coordinadora del Epicentro Cultural, una realidad bastante nueva, digamos, la última novedad importante desde la institucionalidad cultural, sobre todo pública, en Cuenca. Si bien ha habido un par de realidades desde lo privado, este epicentro cultural, esta apuesta que ha hecho la Universidad de Cuenca, no solamente para recuperar casas patrimoniales de un territorio extraordinario como es el Barranco de nuestra querida ciudad de Cuenca, sino de recuperarlas y ponerlas al servicio del ecosistema de las artes y las culturas de nuestro cantón y provincia. Creo que es importantísimo reconocer esa visión también de nuestra rectora María Augusta Hermida, que con el acompañamiento de ese gran equipo que tiene aquí, le han apostado a eso, y no solamente poner a buen uso esa infraestructura, sino también complementarla de un acompañamiento, de una formación, esa formación que aquí nos convoca y que desde lo público también le entendemos. Esa profesionalización a través de las maestrías y de los cursos y de las licenciaturas que se ofrecen en las universidades han tenido una recepción. En el GAD municipal de Cuenca también estamos dando talleres para la formación de gestores y actores culturales y todos los talleres están totalmente llenos. Eso tiene que ser esperanzador. Hay que seguirle apuntando a la profesionalización y a la formación en artes y culturas. Querida Sofi, te cedemos la palabra para escucharte acerca de esta bella política de la universidad de apostarle a estos espacios con este bello proyecto.
Muchas gracias, Jonathan. Gracias a todos por quedarse hasta ahora. Les prometemos que afuera hay café y pueden luego ya tener su recompensa de escucharnos hablar. Y siento que con María Augusta, con Payo, siempre es la pregunta, ¿no?, de qué es la universidad. Y cuando uno se pregunta qué es la universidad, es eso que trasciende muchas veces el hecho de, claro, solo dicen que están escribiendo ahí papers o haciendo cosas, y en verdad la universidad es la conexión con la sociedad, como eso hace y crea esta transferencia del conocimiento que es muy importante, y creo que la apuesta de la Universidad de Cuenca en ese sentido ha dado como este nuevo aire, ¿no?, esta nueva vida que a veces necesita la cultura, esta nueva esperanza, porque la cultura necesita también infraestructura cultural. Nosotros no podemos solo decir, bueno, desarrollemos la política y hagamos una ordenanza o hagamos un plan sin tener una infraestructura, sin tener una inversión, sin tener financiamiento. Entonces, es clara la visión que de dónde tiene que venir eso. Tiene que venir también de que la universidad tiene este espacio que a veces las instituciones públicas por su naturaleza no tienen, ¿no?, que es como el espacio de pensamiento, de pensar hacia dónde vamos, incluso como sociedad, incluso pensar qué es la cultura. Y eso nos hace a nosotros crear este espacio donde nosotros podemos replantearnos la manera en la que pensamos, en la que vivimos la sociedad y la cultura en sí misma, porque a veces decimos, bueno, hay que promover la cultura y la cultura es importante, pero ¿qué es la cultura? Y puede haber una cultura violenta, puede haber una cultura de paz. Entonces, estos espacios son necesarios que se planteen desde la universidad y, como les digo, con este aire fresco, porque lo que decías, Jen, tú, es también muy grave, me parece ahora, que existe esta fuga de cerebros, tenemos altas tasas de migración y es porque no estamos generando un empleo joven. Y lo que la universidad tiene aquí en sus 12 áreas de conocimiento son estas mentes jóvenes que van a salir con nuevas ideas, porque eso es lo que hace la universidad. La universidad da estas herramientas que son estos ejes transversales que permiten generar estos proyectos, que permiten generar innovación. Y al generar estos espacios para jóvenes, para gestores culturales, en una ciudad que parecería casi un sueño, ¿no? Nosotros tenemos patrimonio cultural material, como las casas patrimoniales que para nuestros invitados ya conocerán, y para todos los que quieran también hay recorridos guiados, que es el patrimonio como le vemos, ¿no?, la Casa de los Arcos, pero también tenemos el patrimonio natural, que es todo este patrimonio que está ahí en las orillas del río, que está viviendo, que está latiendo, y el patrimonio inmaterial, que sin eso no tiene sentido el material, ¿no? Porque decimos, o sea, el patrimonio uno ve y tal vez dice se está cayendo, pero adentro hay un sombrerero que está ahí haciendo su artesanía delicadamente, y eso es lo que da sentido real a los proyectos. Entonces, el Epicentro ha sumado en su modelo de gestión a todo este entendimiento más amplio de la cultura, a romper este paradigma de pensar que la cultura solo es entendida como tal vez solo las bellas artes, y trasladarnos al tema de la creatividad y cómo la creatividad puede ser este motor de desarrollo sostenible y sí, este motor económico que genere empleo, que no sea como, veía esta analogía que hace Trosby, que decía que a veces cuando llega la cultura es como que alguien que llega a una fiesta y está con un vestido así normal, pero cuando llega la economía es como que está un traje así formal de un empresario y que se ven entre ellos y dicen así, oye, no, vos estás muy aquí como que haciéndote medio el serio y yo no estoy en ese plan, yo tengo mi identidad y los dos no nos vamos a llevar, pero en sí mismo los dos tienen que amistarse, ¿no? Y es eso que se juzga antes. Y eso es lo más interesante del sector cultural, ¿no? Que decían, por ejemplo, si intercambiamos productos, por ejemplo, una manzana, yo te doy una manzana y tú me das una manzana, al final los dos solo tienen 2 manzanas, pero si intercambiamos una idea y yo te doy otra idea, esas ideas ya se quedan cada uno con otra idea, entonces se quedaron con 2 ideas. Esa es la multiplicidad, eso es la abundancia que tiene el sector cultural y creativo y que desde la Universidad de Cuenca se está teniendo esta mirada de cómo se pueden integrar todas estas categorías y subcategorías culturales para entender de una manera más amplia la cultura y que eso nos permita
generar esta cadena de valor, porque nosotros no podemos hablar de que la cultura tiene que tener valor cuando no se habla de una cadena de valor, porque la cadena de valor implica que tiene que estar mucho más atrás, desde la formación, desde cómo se distribuye, desde cómo se vende. Es mucho más amplia la idea de cultura y es por eso que el proyecto también alberga mucho y nos enfocamos bastante en el fortalecimiento de la cadena de valor y también de los enfoques de innovación. Y a veces la innovación es esta palabra que se usa como a veces en todo, así como se puede decir hamburguesa innovadora y todo podría ser innovador, pero en el fondo la innovación también es sencilla y viene justo de lo que decía Martín, de la ruralidad también, porque tenemos esa riqueza cultural. Justo con el Payo me decía, bueno, me fui a vacaciones, me fui a Punta Cana, pero llegué medio como vacío, no me sentí en vivir una cultura. Y ese ejemplo a mí me quedó resonando y dije, ¿por qué es importante la cultura? Porque nos hace diversos, porque nos plantea que nuestra identidad es nuestra riqueza y que además de nuestra riqueza cultural, de pensamiento, que se genera justamente desde un pensamiento territorial, no desde nuestros escritorios diciendo, ¿qué va a ser importante para...? No, desde, como decía, los jóvenes, desde donde la cultura late, donde la cultura vive, ahí es de donde podemos nosotros comenzar a hablar de una cultura viva, en constante cambio y en constante replanteamiento, incluso con el medio ambiente. ¿Cómo no podemos ahora juntar la cultura en cómo vivimos y nos relacionamos con el medio ambiente? Eso me parece a mí muy, muy clave. Y además, también integrarnos en el proyecto. Hay muchos arquitectos, empezando por el Payo, que me han hecho pensar mucho en la ciudad, ¿no? Como el epicentro cultural no solo son las casas adentro, sino que estos se vuelven como el epicentro de que las personas pueden circular adentro de las casas y pueden terminar en la subida de la Condamine yéndose al mercado, pero mientras recorrerían en su día a día, encontraron una exposición, vieron un curso, un taller que les pudo interesar. Entonces, eso es lo que hace, y eso es, digamos, lo que nosotros podemos, digamos, del epicentro rescatar, es esta vinculación que podemos nosotros lograr a través de la academia, a través de todas este cruce de disciplinas. En el coworking cultural lo fomentamos mucho, el pensar que tenemos muchas disciplinas y que las disciplinas son transversales, tienen que cruzarse, tenemos que dejar de estar aquí solo gestores culturales hablando de cultura, necesitamos economistas, necesitamos de agroecología, necesitamos comenzar a cruzar esto con otras disciplinas para que sea importante para la ciudad, para el país. El modelo de Corea, por ejemplo, que se centra en el contenido, es muy interesante porque eso rescata todo lo que hemos hablado ya aquí en esta mesa. El modelo de Chile, por ejemplo, con Corfo, cómo impulsa muchísimo desde el Ministerio de la Productividad, ya se le ve a la cultura, no solamente como esto del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Productividad se enfoca en las industrias culturales y creativas. Ellos tienen un Startup Campus, que es como un mini epicentro, en el que ellos lo que quieren hacer es dar infraestructura cultural con condiciones para poder generar todo esto que nosotros queremos y que a veces queremos que mágicamente aparezca, pero se tienen que dar los instrumentos, tenemos que tener una mirada estratégica y una política pública para lograrlo. No me voy a extender más, más bien muchas gracias a todos y gracias, Jonathan. Gracias, Sofi. Muchas gracias. Importantísimo ese rol de la universidad, no solo papers, es mucho más. Rescato también el hecho de que la Universidad de Cuenca, puntualmente con el epicentro, entendió la importancia de conectarse con la ciudad, ¿sí? Salir del campus, ir a la ciudad, involucrar a la gente. Me encantó que hayas mencionado el tema de la cultura viva, ¿sí? Ese es un tema iberoamericano, de hecho lo vamos a aplicar con Tania en nuestras bibliotecas, ¿sí? Que ya no van a ser solamente bibliotecas, sino centros de gestión comunitaria viva. Esos son los conceptos que tenemos que ir, sobre los cuales tenemos que ir trabajando ahora. Entonces, con eso, muchas gracias, Sofi. Vamos a pasar a un intercambio con quienes están sentados aquí delante. Antes de darle la palabra a usted, amigo, voy a aprovechar de una de las ponentes nacionales que están aquí.
porque estamos hablando aquí de políticas públicas y tenemos la suerte de tener aquí a Ivette Celi, que fue mi colega, mi jefa, mi primera jefa en el Ministerio de Cultura cuando tuve el privilegio de estar en Pumapungo. Qué gusto verte, querida Ivette, de quien he aprendido mucho. Y nuestra querida Ivette tuvo en ese momento este gran reto, ¿sí?, cuando ella fue subsecretaria de Memoria Social, de crear, imagínense ese reto, la política nacional de museos, ¿sí?, que entiendo fue la única vez que se trabajó en una política nacional de museos, con una reflexión, con una construcción conceptual en territorio, con la gente. Querida Ivette, voy a abrir este panel con el público pidiéndote de manera, digamos, sucinta. Vamos a darle hasta que nos corten la luz a las 8, tenemos media hora, así que por favor participemos algunos, pero vamos a comenzar con Ivette. Desde tu visión y tu experiencia, querida Ivette, con esa huella que nos dejaste en ese momento, ¿qué recomendaciones nos puedes hacer para Cuenca y el Azuay y a quienes están participando de este encuentro? Gracias, Jonathan. Me acholé. Perdón, ¿para qué viniste? Sí. Bueno, no, te agradezco por el cariño de siempre. Y sí, bueno, en el 2000, ni me acuerdo, en el 2011 trabajamos mucho en el Sistema Nacional de Museos, que antes de que exista la Ley de Cultura, ya se hablaba de Sistema Nacional de Museos y se hablaba de la necesidad de un Sistema Nacional de Cultura como un paraguas enorme que abarque y aborde todo el ecosistema cultural. Qué lamentable que el ente rector no esté aquí. Me llamaba mucho la atención, digo, el ente rector, que es el que genera la política pública. Siempre hablamos de política pública, estamos hablando y comentando de la necesidad de la política pública, pero la política pública nace siempre desde una rectoría. No puede ser, asignada a otro espacio que no tenga el carácter de rector. Y luego baja, ¿no?, hacia otros espacios. Se crea desde abajo, sí, se crea con la participación de todos los entes y de todos los involucrados, pero eso implica además la generación de instrumentos. Una política está especialmente vinculada a una cantidad de procedimientos y de instrumentos que tienen que ser tomados en cuenta. Muchos de ellos son el presupuesto, la autoridad, la organización y la normativa, todo lo que es nodalidad, ¿no? Y dentro de eso se encuentra la comunicación, toda la información es poder. Cuando tenemos toda la información y sabemos qué somos, sabemos qué necesitamos, yo creo que ahí recién entendemos qué política pública vamos a generar. Una política pública únicamente se crea para resolver un problema. Cuando identificamos el problema, ahí recién trabajamos en la política pública. Alguien me decía, vamos a construir la política pública de cultura. Es demasiado abarcativo, ¿no es cierto? Es el mar y los peces. Vamos a construir la política pública, como decía Gaby, de la artesanía, por ejemplo, o de los procesos de producción artesanal. Vamos a construir la política pública de museos. Vamos a construir la política pública de centros de espacios culturales, la política pública del cine, por ejemplo. Y así nosotros podemos aterrizar en identificar el problema de cada uno de los sectores y trabajar a nivel abarcativo en función de las necesidades de esos sectores. A veces nos ponemos las medias sobre los zapatos, siempre digo eso. Empezamos a dar vueltas en círculo buscando presupuesto, cuando lo que necesitamos es identificar cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras necesidades y de ahí empezar a abordar esos problemas con lo que tenemos. La ausencia, por ejemplo, de política pública es ya en sí una política. No sé si me hago entender. La ausencia de un Ministerio de Cultura es en sí ya la evidencia de una política de omisión al sector, lo que acaba de decir el rector de la Universidad de las Artes.
decir, no hay política pública porque no reconocemos un sector cultural, porque no reconocemos que ese sector necesite un presupuesto porque no es prioritario. Entonces eso ya da cuenta de una política que está generando que nos está haciendo a un lado, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros lo resolvemos? Identificamos ese problema y empezamos a trabajar desde abajo, ¿no? Y empezamos a organizarnos también. Me encanta mucho lo que pasa acá en Cuenca, que no pasa en Quito, ¿no? A veces nosotros siempre nos tachan de centralistas y en Quito nos volvemos locos de envidia de ver cómo trabajan acá, por ejemplo. Y nos encantaría trabajar como trabajan acá en esa sinergia donde siempre están articulados entre ustedes. En Quito es mucho más complicado eso. A veces ni siquiera nos vemos las caras y a veces nos odiamos entre todos. No a veces, bastantes veces. Entonces, no es que se siente la ausencia del ente rector porque la centralidad lo gana, no, es una política de Estado. Nosotros también lo sentimos. No hay ministerio en este momento. Y eso significa que nos toca movernos a nivel local y a eso es anclarnos a los GATS, a los municipios, a las prefecturas, que son quienes están trabajando y capitalizando esa acción que no la está haciendo el ente rector. Entonces, lo que no hay que hacer es cruzarse de brazos, Jonathan, nada más, y no esperar a que la centralidad sea la que va a resolver los problemas, sino identificarlos y actuar inmediatamente. Los ejercicios ejemplificadores hacen que después esa centralidad diga, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Cuenca? Creo que tenemos que hacer eso que están haciendo allá. Chévere, muchas gracias, Ivette. Qué gusto tenerte aquí. Ivette va a mediar también uno de los talleres, espero que podamos aprovechar de eso. Le vamos a ceder la palabra al amigo, por favor, si se presenta, nos dice de dónde nos acompaña, después vamos contigo, Lorena, allá. Bueno, soy el magíster Julio Bejarano, artista plástico, vengo desde la ciudad de Ambato. Solo para más o menos darles un ejemplo de lo que está pasando en Ambato, ya pasamos de estas circunstancias como nosotros como artistas, ya estábamos cansados de estas propuestas, solo propuestas, y ahora se está haciendo la ordenanza, ya salió en primer debate la ordenanza de cultura de Ambato. Entonces, y hemos participado, porque estoy yo metido ahí, hemos participado en la construcción de esta ordenanza. En este caso, nosotros agradecemos a los concejales que nos dieron apertura y trabajar con ellos artículo por artículo, los artistas con los políticos en este caso. Yo pienso que eso es lo necesario, no es que los políticos se ponen y hagan la política si no entienden. ¿Y qué nos pasó? Y eso como experiencia nos ha pasado, que nos hemos chocado. Ley del COTAP, la LOCET, la ley de cultura, la de participación ciudadana, para poder todo eso entender, para poder ir manejando artículo por artículo y que pueda salir. Pondremos nuestro propósito, que ahora les digo, y también por eso vengo desde Ambato, me enviaron para acá a ver qué sucede. Entonces, la cuestión como nosotros quedamos, pondremos ahorita ya está en primer debate, es decir, ya salió del primer debate, ahora ¿qué toca? Participación ciudadana, sociabilizar, para que entre al segundo debate. Y de ahí hemos quedado de que tenemos que, a más de la ley, en este caso de la ordenanza, hacer los reglamentos, porque cada ordenanza tiene que tener sus reglamentos, porque no es solo sacar. Yo como artista, yo soy dedicado, soy artista plástico, me dedico al arte, soy independiente, no soy político, pero así me han llamado para esto y me ha tocado aprender todo lo que les acabo de decir, aprender lo que es la LOCED, aprender lo que es el COTAP, aprender lo que es de participación ciudadana. Entonces a uno también, hasta la ley de cultura que teníamos que involucrar, todos esos elementos se deben involucrar para que salga, como dijo mi antecesor, todos estos instrumentos hay que unir, porque el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, unamos, para que, como decían las autoridades, no tener problemas con Contraloría. Hasta el aspecto del presupuesto, estábamos luchando, ¿por qué? Porque se dice lo que decía, no me acuerdo
presidente de la Casa de la Cultura, nosotros el 50% que sea para los artistas de la localidad y el 50% para los extranjeros. ¿Por qué? Porque los políticos supuestamente en qué acaba el presupuesto de cultura. Traen artistas internacionales que les cobra cuánto, y a un artista ecuatoriano o a un artista local cuánto se le paga. Entonces ahí está la diferencia. Entonces eso hemos estado luchando y les digo con ejemplo que estamos trabajando eso. Y muy interesante, también vengo a ver que se puede aprender de aquí también para llevar para allá. Muchas gracias, eso nomás. Muchas gracias, bienvenido a Cuenca, amigo que nos visita desde Ambato. Una reflexión muy importante que es del trabajo entre el sector político y la sociedad. Y eso para la cultura es importantísimo. Creo que desde hace muchos años dejamos de participar de espacios como estos, ¿no es cierto? Y qué importante es esa corresponsabilidad que tenemos desde el sector cultural, no esperar que nos hagan las ordenanzas cantonales o provinciales, tenemos que participar, ¿sí? Así que le felicito que usted esté participando en su ciudad también. Lorena Falconi, que nos acompaña desde Guayaquil, también bienvenida. Gracias, Jonathan. Buenas noches a todos. Es más una pregunta para Blas, ¿no? El rector de la Universidad Politécnica Salesiana mencionó $2 millones para adquisición de obras de arte, entiendo. Entonces, de los museos. Entonces, mis preguntas son bien puntuales, ¿no? ¿Va a haber algún proceso de curaduría? ¿Hay algún indicador o indicadores para la adquisición? ¿En cuánto tiempo? ¿Va a ser anual? ¿En qué va a radicar esta inversión? ¿Cuál es el objetivo detrás de esta acción? Ok, bueno, pregunta casi para mi rector, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, Lorena, y gracias por la pregunta, creo que hay una intencionalidad en este caso de la universidad a través de mi rector. De pronto todos los procedimientos quizá en este momento no están desarrollados, pero efectivamente lo vamos a hacer. La universidad en este sentido está haciendo una apuesta, así como yo comentaba hace unos años cuando emprendimos el tema del posgrado, está haciendo una apuesta a recuperar parte del patrimonio. Aquí en la ciudad se sabe evidentemente que parte de lo que fue la colección, de este caso del Salesiano, del Padre Crespi, ahora reposa en un museo de la ciudad. Y la intención de la universidad no es tanto recuperar, digamos, ese repositorio, sino fortalecer de otras maneras el tema del patrimonio en algunos aspectos. El proceso como tal, Lorena, quizá en este momento no está, no lo puedo comentar, digamos, cómo se va a dar, pero sí le reitero que la apuesta de la universidad es fortalecer este tema de la recuperación del patrimonio. Hay un museo ya, no sé si de pronto usted lo conoce o quienes me están escuchando, hay un museo que tiene ya muchos años en la ciudad de Quito, el Museo Abya Yala, que tiene unas áreas, que tiene también unas necesidades puntuales. Hago un paréntesis para decir que nos ha llegado una carta de una institución para decirnos y hacernos entender cuáles son las necesidades puntuales de este espacio. Entonces, toda esa inversión que lo comentó en este caso mi rector va a ir enfocado a los espacios que ya lo tenemos y a otros nuevos. Mencionó nada más el museo en Cuenca, pero también estamos pensando en un espacio en la ciudad de Macas que por ahora podría ser un centro de interpretación y de investigación. Hemos descubierto que muchas recopilaciones, sobre todo etnográfica, no reposan en el país. Hay cosas que no tenemos, digamos, como país, pero sí existen en otros lados, que la misma trayectoria de los salesianos que están acá en el país, más de 135 años, en algún momento histórico hizo que ciertos objetos sean guardados en unos espacios, fuera incluso del país, no en manos de los salesianos como tal. Bueno, hay unas ideas, digamos, detrás de esto de recuperar en ese sentido parte del patrimonio que es de este país. La apuesta va por ahí un poco de la universidad. También estamos pensando en otros espacios, y aquí suelto algunas ideas, museos interactivos que no tiene nuestra ciudad, enfocado más en el tema de la ciencia, por ejemplo, para los niños, y otros proyectos de esa naturaleza. Va por ahí un poco la tendencia, pero son procesos que nos va a tomar un tiempo, Lorena, hasta que lleguemos a la parte que nos has preguntado sobre el tema de la curaduría.
Eso puedo comentar por ahora. Muchas Pero gracias, digamos, Blas. el valor también quiero que se entienda fue referencial, no lo tomen de manera literal, porque puede ser que nuestra universidad tenga otras propuestas, no solo para un año, sino para mediano plazo. Muchas gracias, Blas. Evidentemente, bueno, el rector hizo mención a 2 museos, ¿sí? La inversión en infraestructura, temas de conservación, puesta en valor de objetos. Tú has mencionado la Vía Yala, es un museo etnográfico, entonces son inversiones, digamos, fuertes, y eso sumado a, evidentemente, una intención de adquisición de obra, digamos, vamos a ver a lo largo de los años cómo se va invirtiendo ese recurso. Vamos a dar espacio a una intervención más, porque definitivamente nos van a cortar la luz a las 8 y vamos a tener que tener un mínimo de luz para salir de aquí, si no nos vamos a golpear. Creo que alguien por atrás quería… Bienvenido. Listo. Bueno, mi nombre es Fabián Tello, estudiante de Artes Visuales de la Universidad de Cuenca. Tal vez a manera de resumen, ¿cuáles son los proyectos o programas que proponen o piensan proponer las diferentes organizaciones, como lo son Prefectura, Dirección de Cultura y Casa de la Cultura, para trabajar con los artistas y gestores culturales emergentes? ¿Cómo piensan hacer estos vínculos? Es decir, a través de concursos, llamados, sorteos, y cómo ven la complejidad de este vínculo en términos económicos, sociales, políticos y burocráticos. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra primero a Jenny. Buenas tardes. Muchas gracias por tu pregunta. En realidad es bastante complejo el poder enlazarnos. Sin embargo, de forma directa, la Prefectura de la SOAY está trabajando en un proyecto que se denomina, un proyecto para la formación y la capacitación tanto de la oferta, así como también de la demanda. Por ende, estamos trabajando por una parte en los fondos concursables que el próximo año se van ya a hacer una realidad. En este momento no se tiene fondos concursables para el arte, eso lo estamos trabajando desde las políticas internas, y también en los procesos formativos. En la formación de los públicos, ¿por qué? Porque en primera instancia necesitamos preparar al territorio para la apreciación del arte y para que luego nosotros podamos obviamente tener en las diferentes manifestaciones artísticas, festivales, conciertos, entre otras cosas. Entonces, el tema de formación de públicos recae en las escuelas de arte. Y el fortalecimiento de la industria artística, si lo pudiéramos llamar entre comillas, porque ahí también tenemos bastantes discrepancias, pero el fortalecimiento de la industria, en cambio, lo estamos trabajando con procesos formativos como festivales. En este caso, les pongo el ejemplo específico del Festival Bacanzote. ¿Qué es este festival? Es un festival para bandas emergentes y grupos de música emergente. Lo que busca es, obviamente, al sector musical poder darles oportunidad de un espacio de visibilizar, por una parte, su arte, también de capacitarles mediante clínicas de música en producción, en masterización, en melodía, etcétera, y también, obviamente, ya la producción de sus mejores canciones, videoclips, entre otras. ¿Cuál es el objetivo? Que estos grupos emergentes puedan tener las posibilidades de rankear a nivel provincial y obviamente a nivel nacional. Esto lo haremos en las diferentes artes. Este año, como segundo festival, estamos enfocados en la música. El próximo año esperemos que se pueda sumar música y artes escénicas, y sucesivamente iremos sumando más manifestaciones artísticas. ¿Cuál es el tema de la mayor dificultad que identificamos? Es en realidad el conocimiento de los artistas sobre sus derechos en primera instancia, las capacitaciones que pueden tener, por ejemplo, para que puedan ser miembros del CERCOP, para que estén inscritos, para que puedan participar en procesos de contratación pública que no hay. Seguimos con los mismos oferentes de siempre, y eso es en realidad una dificultad sumamente grande. No tenemos a los artistas con el interés o con la intención de pertenecer al RUAC, y eso también limita muchísimo las capacidades de poder entrelazarnos entre las instituciones. Entonces, sí es importante que los artistas también
de todas las ramas, estemos capacitados y que conozcamos sobre nuestros derechos y sobre todo que estemos dentro del tema normativo, porque como instituciones para nosotros es muy complejo poder trabajar si es que no están dentro de un RUAG o si no son proveedores del CERCOP también. Eso pudiera comentarles. Gracias. Gracias, Jenny. En 5 minutos vamos a hablar Martín y yo y tenemos 5 minutos para evacuar la sala. Antes de evacuar la sala, bueno, primero quería acotar a lo que dijo la compañera. No le pedimos al centralismo que nos resuelva las cosas, que nos resuelva nuestras cosas. Le pedimos que no joda y que nos dé chance de trabajar y que nos dé los recursos que por derecho nos merecemos, que no se quede con la plata, porque eso también es lo que pasa. Y iba a la pregunta de Fabián, ¿no? De hecho, porque yo de las 3 decisiones que pregunto soy la más pobre. Si vamos a ver presupuestos, somos la menos favorecida en términos de recurso. Yo he volcado la gestión, y me hablo en primera persona porque ha sido la visión de la administración a la que represento, en la gestión hacia el artista emergente, ¿sí? Si bien es cierto, no tengo el recurso económico para la inversión, pero sí ha sido poner esa infraestructura al servicio de la gente. De hecho, creo que la crítica que recibo mayoritariamente es esa, ¿no? Es haberme centrado, haber dado el mayor impulso al emergente, ¿sí? Porque el que está consolidado ya tiene su trayecto y depende menos, en teoría, de la institución pública, mientras que el emergente tiene mucha más necesidad de la gestión pública. Y esto ha sido difícil, sobre todo en el campo de las artes visuales, porque ha sido inclusive aminorar esos procesos de curaduría que por lo general terminan siendo procesos de censura sobre muchos artistas nuevos. Y eso también es una cosa que hay que cuidar mucho, lo que decía también en esa dicotomía a veces entre lo que la academia puede y no puede aportar, ¿no? Y es una de las cosas que se busca hacer. Otra de las cosas que hemos hecho es buscar que la mayor parte de lo que tenemos sea a través de convocatoria pública, y ahí vuelvo a lo que dije hace un momento, también se va aprendiendo en el camino y también me di con la piedra en los dientes, porque el resto dije, toda convocatoria pública. No, eso es un error. Porque si bien es cierto, la convocatoria pública es importante para democratizar muchísimas cosas, pero si te quedas solo con ese modelo, te quita la posibilidad de apostar a ideas emergentes que aparecen, que nacen y a veces son naturales, digamos, del sector, y te quedas privado de hacerlo. Entonces, más bien yo ahora lo que apunto es a buscar un equilibrio entre esas dos cosas. Sí, la convocatoria pública, creo y sé que es necesaria, pero del otro lado también repensar en el cómo se vuelca la gestión para poder ir apoyando a las cosas que van generándose en el ambiente. Eso, quiero agradecerles por el tiempo, por la escucha. Yo no tengo que hablo mucho, así es que me callo. Muchas gracias. Gracias, Martín. Soy es el un mote logro en el que haya ceviche dicho siempre. todo eso en un minuto. Gracias, Martín. Y para contestar tu pregunta desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad, bueno, realmente les invito a que vean nuestra página web. Es sobrecogedor la cantidad de líneas de trabajo que tenemos, pero digamos las principales para lo que has preguntado, Fabián, es el Plan Cantonal de Cultura. Para nosotros es una prioridad absoluta en lo que es política pública. Hemos estado con otras políticas como esa resolución para que artistas y gestores culturales por primera vez en la historia del municipio puedan cobrar por su trabajo en los espacios culturales municipales. Vamos a mantener los fondos concursables municipales para la cultura. Vamos a mantener la Feria Internacional del Libro. Esa es una política pública. Creemos en la lectura y en que hay que seguir fortaleciendo eso. Vamos a seguir fortaleciendo los museos, centros y espacios culturales y casas patrimoniales municipales. Se vienen grandes noticias para Cuenca y el país con un museo de arte moderno renovado y un espacio patrimonial. Esa noticia la daremos con el alcalde emblemático patrimonial de nuestra ciudad. Vamos a instaurar, ya está en el presupuesto, en el POA del próximo año, el Sistema Cantonal de Festivales, que es parte del Plan Cantonal. Vamos a seguir formando a gestores y actores culturales a través de líneas para la profesionalización. Vamos a seguir trabajando en red con estos colegas y otros que no están aquí, en la red de museos y espacios culturales y en la mesa cantonal de cultura. Y una cosa que también nos llena de mucha alegría, hace poco comenzamos a trabajar con la prefectura de Pichincha en la firma de un convenio para la circulación de los artistas y gestores culturales cuencanos en Pichincha. Vamos a hacer lo mismo con los alcaldes de Quito,
de Guayaquil y de las principales ciudades del país. Eso, entre otras cosas. Gracias por estar aquí, gracias por aprovechar de este gran esfuerzo de la Universidad de las Artes y la Universidad de Cuenca y todos quienes están trabajando mancomunadamente para este encuentro. Los esperamos de aquí hasta el 4. Aprovechemos de estos espacios y difundan la agenda. Muchas gracias y buenas noches.